El hombre, al hombre no fue diseñado para morir, no fue diseñado para que muriese. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los diseñó para que ellos viviesen para siempre. Y todos aquellos que le siguieren después de ellos que también así viviesen. Pero el pecado trajo muerte. Y el Señor les dijo que morirían y no lo creyeron. Y ese es el problema con la humanidad, que la humanidad no cree a Dios. La humanidad no cree lo que Él dice en su palabra. Simplemente dicen, bueno, ¿y cómo lo sabe? Si lo creyesen, y usted créame que la palabra de Dios es clara. Si el hombre lo cree, no estaría haciendo lo que hace, no viviría como vive. El hombre no se conduciría como se está conduciendo. Pero muchas cosas sucedieron, pero la muerte fue la peor de todas. El hombre, como dije anteriormente, no fue diseñado para morir de ninguna manera. Él fue diseñado para vivir para siempre. Pero es el pecado que lo mató y todos nosotros tenemos el mismo problema. Hubo un tiempo cuando mi pelo era rubio, ahora es blanco. Y realmente las cosas no funcionan como funcionaron en un tiempo. Eso es por la caída. Es la razón. La razón es la caída. Aquí en sus notas usted dice algo, hermano Swagger, que creo que es importante y me encanta esta frase. La última parte de ese último párrafo dice, dice aquí, el pecado fue un evento en el ámbito del espíritu humano, indicando que todos hemos pecado, viene en contra de toda la humanidad. La muerte de Jesús en la cruz fue para todos. En el libro de Apocalipsis dice que cantaron un cántico nuevo diciendo, eres digno de abrir los sellos, porque fuiste inmolado y nos has redimido por tu sangre de toda lengua, de toda nación, de todo pueblo, de toda tribu. Redención nos redime a todos. Eliminamos el problema racial cuando entramos en Cristo. Eliminamos la línea racial a través del linaje de sangre de Cristo, porque Él nos hace uno en Él. Y ahora tenemos tanta separación. Hoy en día el racismo es pecado, pero lo triste es que si nosotros hacemos que la gente pueda entrar en Cristo, no tendremos problema racial, sino a un cuerpo de Cristo operando y funcionando de acuerdo a las cosas y los caminos de Dios. Bien, pero ¿qué queremos decir con una solidaridad racial? Bueno, yo puedo decir que la verdadera unidad en Cristo, el nuevo hombre en Cristo, nos permite tener los mismos pensamientos, conceptos y entiende nuestra redención. No digo que podemos tener cultura y diferencias, pero sí podemos unirnos en la unidad de Cristo. Esa pared de separación ha sido derrumbada y ahora los gentiles y los judíos pueden unificarse. Vemos, por ejemplo, a Booz, que se casó con una moabita. Los moabitas eran producto de la relación de incesto de Noé con su hija. Pero, hablando de todo esto, lo maravilloso es que en el linaje de David estaba esta moabita Ruth. Así que están los gentiles y Booz uniéndose. Se unen. Y de su progenitura salió David y Jesús, la simiente. De ahí salió el linaje de David. Así que esto elimina el problema racial. Están siendo utilizados en nuestro país la teoría de crítica racial, la idea de que nosotros somos una nación racista y peor que las otras naciones del mundo. Dios ha bendecido a esta nación por causa de Jesucristo. Los cristianos en esta nación, si predicamos el evangelio y nos señalamos, podemos ver rápidamente y claramente que todos estamos juntos. De hecho, si lo pudiera encontrar, hay un versículo en el libro de Hechos que quiero leer rápidamente. A ver si lo puedo encontrar. Todo es la culpa de Josh. Permíteme Papá, decir. mientras lo encuentras, voy a decir lo siguiente. Lo que acabamos de mencionar aquí responde en una frase el alegado gran dilema que existe en el mundo hoy día. El reintroducir este pensamiento. Este año se proclamó y exclamó que la mayor amenaza a los Estados Unidos hoy día, la mayor amenaza que nos enfrenta son los supremacistas blancos. Esa es la mayor amenaza a la nación de acuerdo a las autoridades. Pero, ¿realmente existe la supremacía blanca?
Claro que sí, yo asumo que eso existe en la mente pervertida de aquellos que promueven, por ejemplo, la ideología nazi o supremacía blanca. Siempre hay personas que tienen un pensamiento tergiversado, pero en una escala masiva, afectando a 320 millones de habitantes, no existe así. Puedo garantizar que la mayoría de las personas en América no se levantan en la mañana diciendo, yo no quiero gente afroamericana a mi alrededor o latinos a mi alrededor. En contra de esas minorías, no quiero tenerlos cerca. La respuesta es que no somos una nación racista en general y no hay supremacía en general siendo la mayor amenaza a la nación. Pero lo que estamos diciendo, el verdadero racismo, no solamente yo estoy en desacuerdo contigo y por eso te voy a decir, me van a decir racista para intimidar, que es lo que está sucediendo hoy día. Absolutamente. Si yo estoy en desacuerdo con una persona que no tiene el color de mi piel y yo estoy en desacuerdo, pues me dicen racista, aunque yo esté en lo correcto o la persona no y no hay una discusión. Correcto. No hay comparación a la situación del racismo cuando yo era niño. No. Ahora, realmente es algo que ha cambiado mucho, dramáticamente. Sí. Yo diría en muchos aspectos que para lo positivo, para lo mejor, hemos visto mucho cambio llegar. Ahora podemos ver en nuestra vida, todos nosotros aquí, ya hemos visto a presidentes afroamericanos y líderes. Respóndeme a la siguiente pregunta, Josh. Aquellos que constantemente hablan del racismo, ¿es que ellos no ven esta diferencia o no tienen la edad para verla? Creo que la respuesta es negativa. Son cegados por el odio. Los que están proclamando esto, los que ya son suficientemente adultos para saberlo, lo saben. Ellos están utilizando a esta generación más joven, y voy a utilizar el término que utilizó Lenin, de esos idiotas útiles. No soy cruel, simplemente es como él los llamó. La generación no lo sabe y crecen pensando que son oprimidos, que hay racismo desenfrenado en este país y son criados para decir que el enemigo es la persona de otro color, particularmente la gente blanca. Así que lo que tenemos aquí es un racismo que es demoníaco y es un odio el que está en el corazón del individuo. En otras palabras, eres racista por el color de tu piel. Automáticamente, pero la realidad es que el racista es el que cree esa mentira. Algo demoníaco, una vez más, no es algo que solo se aprende o se enseña en la sociedad, aunque ese es un gran factor. Es algo maligno, demoníaco. Y el punto es que no van a resolver los problemas supuestos de racismo echándole más dinero a la canasta, por decirlo así. No va a funcionar, no funcionará a través de una plataforma política. Es una situación espiritual que tiene que ser tratada en el púlpito espiritualmente y en el hogar. Permítame sugerir algo como parte del pensamiento acá. La gente que tiene predilencias, y eso está en el corazón de cada individuo, y estamos hablando ahora de la consecuencia de la caída. Las consecuencias de la caída causan que se enfoque en el yo, la persona, ¿no? Y todo lo que es distinto a lo que estamos acostumbrados nos separa. Nosotros miramos mal a una persona que tal vez su cultura es distinta, sus hábitos sean distintos. Toma realmente una relación con Cristo para empezar a trabajar en medio de esa situación que es natural en nuestros corazones. Es verdadera. Para poder vivir amor en las personas, ¿no? La salvación es la respuesta realmente a ese proceso, pero una vez más yo creo que hay una agenda distinta en otros y realmente porque todos tenemos predilencias en cierta manera, tenemos que vencer eso a través de, una vez más, una relación con Cristo. Entonces yo creo que veamos, por ejemplo, la Torre de Babel. Dios usó eso para separar al hombre. No fueron solamente los idiomas, ¿no? Sí, es. Yo creo que a la misma vez no habían diferencias en apariencias que aparecieron en ese momento. Y eso nos separó, ¿no? Y ahora, por ejemplo, el que hablaba de una manera tiene predilencias, ¿por qué no habla de esta manera? Él es raro, es distinto. Realmente no se comportan como personas de Montana, se comportan como personas de Faraday, y ya eso es suficiente. Entonces, esas situaciones así me refiero, ¿no? Sí, en Faraday. La realidad es que en el corazón humano, una persona que no es como yo estoy acostumbrado
yo tengo que ajustar a considerar eso. Realmente son un poco raros, extraños, no hablan como yo, no se comportan como yo, y son predilencias de acuerdo a la caída. Ni siquiera muchos de ellos. Bueno, ¿de Faraday? De ¿O de Montana. Montana? No estamos hablando de esa parte, pero bueno, pues es Pero verdad permíteme eso. hacer la Sí. pregunta. ¿Entienden lo que digo? Entonces, las Pero predilencias, el prejuicio o la los preferencia prejuicios, sigue adelante, continúa. Todos tenemos preferencias, pero ¿siente usted que claro. al ser salvos y al crecer en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesucristo, que esos prejuicios ya percibidos, de hecho, no van a ser ni siquiera un problema? En el tiempo de Cristo, si había racismo fuerte, Sí, los samaritanos en aquel momento los maltrataban fuertemente. Y en el tiempo de Pablo y también en el tiempo de Cristo, casi 2/3 de la población eran esclavos correcto, sí. y no tenían derechos en lo absoluto. Así es. Cuando eran comprados y vendidos, no tenían nada de esa naturaleza que hablase de derechos, ¿no? Y Pablo ministró a todos ellos de la misma manera. Así es. Jesús ministró a todos ellos de la misma manera. Así es, sí. Pero la respuesta a la situación fue Cristo. Y aún lo Y es. sigue siéndolo. Es la única respuesta. Correcto. Realmente usted no puede resolver el problema con política, ¿no? Es un problema de corazón, una consecuencia del pecado y una vez más es un enfoque, creo yo, sobre el yo en el que estamos viendo a cualquier persona. Por ejemplo, estamos hablando, usted acaba de mencionar prejuicio religioso y eso es algo malo, pero ¿cuántas personas en el cristianismo no hacen las cosas como nosotros, así que ellos tal vez no son lo que nosotros somos y hay una superioridad a veces en los cristianos que no debe existir, que no pertenece, no es parte del evangelio, no es parte del Espíritu de Dios, pero es autojustificación. La autojusticia que viene con la religiosidad, mano a ¿no? mano. Es natural amar lo que somos, pero tenemos que tener cuidado de no ser prejuiciosos contra gente que no son como nosotros. Yo lo veo de la siguiente manera. Un individuo para odiar al prójimo, ¿no? Hablando con esta situación del racismo, yo puedo hablar de alguien que existe que odia a la humanidad y su nombre es Satanás. Satanás odia al hombre. Entonces, si usted odia a su prójimo, usted es su padre el diablo. No importa cómo usted se llame o lo que quiera decir que es. No es un problema de la piel, es un problema de pecado. El problema es el pecado. El pecado está en el corazón, no es un problema de la piel, va a algo más profundo y ese es el resultado. Entonces, la única manera de resolver el racismo en nuestra nación, en el corazón y la vida de personas es exactamente lo que usted dijo. Jesucristo solamente debe de limpiar el corazón. Y yo prediqué un mensaje semanas atrás en el centro familiar de adoración tratando con la mujer en el pozo. Ella era una mujer samaritana y no se podía bajar más en lo que tiene que ver con los judíos como veían a una persona. Eran samaritanos y una mujer. Eso es algo, bueno, doble, ¿no? Pero Jesús habló con ella y cuando ella empezó a introducir esa noción de ser samaritana, de tratar de hacer eso un tema de conversación, él completamente ignoró eso. Él completamente no tocó ese tema. Responde la siguiente pregunta. Lo hemos dicho y es correcto. La única respuesta para el problema es el Señor Jesucristo. Sí. Pero a la vez sabemos que la gran mayoría de personas no van a aceptar a Jesucristo. Tristemente. Entonces, ¿dónde deja eso la situación? En un lío. Bueno, esto permite prejuicio que es pecado y esto crece y toma lo que es natural para la humanidad y lo exaspera, lo lleva a su límite, a una altura máxima, pero hay racismo, sea lo que sea, simplemente esto es, mire, yo jamás lo he entendido aún antes de que yo fuese cristiano. Y una vez más, las diferencias es que todos crecemos en diferentes familias, aún hasta dentro de América. Hay diferencias culturales. Correcto. Así que una vez más, es el énfasis sobre el yo, lo que nosotros hacemos es correcto y lo que ellos no es tan bueno tal vez.
Bueno, estamos hablando de lo que destruye a nuestra nación y está en lo correcto usted. Ese es un gran tema, pero de lo que estoy hablando específicamente es lo que está sucediendo ahora, hoy, mientras estamos aquí en esta nación. El odio es un orden de destrucción. Yo quiero destruirte a ti, uso la raza, el color y todo esto como mi excusa, pero yo quiero silenciarte, quitarte lo que tienes y Sí, destruirte. sí, entiendo Eso eso. es muy peligroso. Lo que estamos viendo es que el pecado que es común para el hombre natural se exaspera y llega hasta un nivel que causa eso. Exactamente, y realmente no hay solución para eso, excepto el corazón de la persona que debe de Sí, cambiar. Y lo maravilloso es que aquella persona que está llena de odio, que está llena con verdadero racismo, que sienten que le han fallado de alguna manera, le han oprimido de alguna manera, ellos pueden vivir no el odio, sino el amor. Ese amor será reemplazado en su corazón, ese odio será reemplazado con amor. Dios lo puede hacer. Y nosotros como la iglesia, ministros del Evangelio, y yo hablaría específicamente con pastores en la comunidad afroamericana, párense firmen, no prediquen el racismo y estas cosas absurdas, prediquen a Cristo y Él cambiará el corazón. Tenemos que tener esto y tenemos que tener a los jóvenes predicadores tratando con este tema no para mantener la herida fresca, sino para aplicar ese bálsamo. Caballeros, eso está dañando la nación, literalmente está destruyendo la nación. Yo creo que es más grande de lo que nos damos cuenta. Aún la legislación, ir al Congreso actualmente, hay leyes que se quieren aprobar, que es increíblemente, se basa toda esa ley basándose en el tema del racismo y quieren federalizar el sistema de votaciones basándose en el hecho de la opresión y el racismo. Esto es un tema muy importante. La iglesia debe de pararse y hablar y tomar autoridad sobre este espíritu en el nombre de Jesús y predicar el amor de Cristo. Así que, predicador, pastor, no lo olvide esto, no lo ignore, trate con este tema. Dave, entiendo. vamos a seguir leyendo. La muerte es la epítome del castigo del pecado. Esta fue la advertencia adjunta a la prohibición del Edén y es la expresión directa de la maldición de Dios sobre el hombre, el pecador. La muerte en el reino fenoménico consiste en la separación de los elementos integrales del ser humano. Esta disolución ejemplifica el principio de la muerte, es decir, la separación, y llega a su expresión máxima en la separación de Dios. A causa del pecado, la muerte está infestada de temor y terror para el hombre. La separación de Dios es el centro, la cúspide del juicio. No hay manera que pueda ser peor la situación. Y realmente esa es la separación de la que está hablando el Señor cuando dijo, cuando coman de ese fruto morirán. Sí, está hablando de la muerte física, pero tomó casi 1000 años para que el cuerpo humano muriese en el caso de ellos. Y así de grande fue creado. Fue maravillosamente creado. Entonces, la muerte principal fue la separación de Dios. No hay nada peor que eso. Eso es lo más horrible en el mundo. Y el pecado separa al hombre de Dios, damas y caballeros. No importa quién usted sea, qué tan rico usted sea, qué tan poderoso usted sea, ¿no? El pecado separa al hombre de Dios. Dios no puede tolerar el pecado y la única respuesta es Cristo y este crucificado. Lo que él hizo en la cruz del Calvario para libertar al cautivo, para limpiar de todo pecado. Y eso fácilmente puede ser obtenido por el individuo, quien quiera que sea esa persona que entregue su corazón o entregando su corazón a Cristo. En el momento que esa persona hace eso, todo cambia. Todo cambia. Pero lamentablemente tenemos tanto que está sucediendo en las iglesias hoy día que dice que es en aceptación del Señor, pero realmente no lo es. Pero cualquier persona que quiera victoria sobre el pecado la puede tener. Así es. Fue la muerte que separó al hombre de la humanidad, pero cuando Jesucristo murió, su muerte separó a la humanidad de los efectos y del poder del pecado. Es en su muerte en la que nosotros separamos a cualquier persona que nos acepte
bautizados en su muerte, y en ese bautismo en muerte somos separados de la culpa del pecado, separados del poder del pecado, y en un futuro, en un sentido de futuro de la presencia del pecado, cuando lo veamos, seremos como Él lo es. Así que en la muerte espiritual, en el huerto del Edén, la humanidad fue separada de Dios, pero en la muerte de Cristo, la humanidad es separada de los efectos del pecado. Uno de los resultados de eso es el temor. La primera vez que vemos el temor mencionado en la palabra de Dios es después de la caída. Adán y Eva tuvieron temor y vemos que esa es una herramienta que Satanás utiliza en la vida de las personas, una de las mayores herramientas que utiliza para hacerle daño y prevenir que ellos sirvan a Dios y traer el resultado del pecado en sus vidas. Así que el temor realmente es una gran herramienta, ¿no? Que no es gracioso pensar que Edward Bernays, que escribió el libro de propaganda y lo utilizó de gran manera y lo ha utilizado con Alemania durante la Segunda Guerra Mundial o antes de la Segunda Guerra Mundial para ayudar a cambiar el pensamiento del pueblo alemán, dijo que el temor es el motivador más grande, causa que la gente haga cosas que normalmente no hace porque uno pierde el pensamiento y uno comienza a reaccionar o actuar de una manera que es de autopreservación y un pensamiento en grupo, otro concepto en el que este temor se utiliza, y todos estos fundamentos son elementos de la propaganda, cosas que vienen de la psicología también en cuanto a lo que, y no estoy hablando yo de los Estados Unidos, pero en la psicología rusa y también en lo que fue utilizado por Hitler para cambiar la manera como la gente piensa. Y realmente, hermano Swagger, mucha gente en la iglesia moderna el día de hoy ha sido presentada a conceptos que presentan el temor. Cuando uno no se comporta de cierta manera o actúa de cierta manera, la condenación se impone sobre la gente. John, si la persona no conoce al Señor, el pecado es algo Correcto, constante. así es. Realmente nunca se aparta de la persona y hay todo tipo de cosas que hay que puede temer, ¿no? Y yo, por ejemplo, escuché, ¿cómo se llama? Estaba en la televisión frecuentemente, murió unos meses atrás, no recuerdo, pero él dijo que lo que él temía más que todo era la muerte. Y ¿Él es ministro? No bueno. recuerdo su nombre ahora. Él era anfitrión de un programa de televisión, no recuerdo su nombre. Rush Limbaugh. Larry King. No. Él murió aproximadamente hace un año atrás, creo. Y bueno, de todas maneras, el vivir de esa manera, el vivir con eso 24 horas al día, es realmente, yo no quiero morir, yo odio la muerte, ¿no? La muerte es un enemigo, no es un amigo. Sí, correcto. Pero a la vez yo no temo a la muerte porque Jesucristo quitó el temor a la muerte en la cruz del Calvario. Pero no solamente es muerte, que es el peor temor de todos, no solamente la muerte. Hay personas que temen a todo tipo de cosas y viven una vida de temor si no conocen al Señor. Es inevitable, no puede ser de otra manera. Sí. Tal vez digan que no temen a nada, pero es mentira. Es una realidad que temen a algo, ¿no? Y esta es realmente uno de los peores, de las peores manchas en la raza humana, el temor a la muerte. Bueno, hay muchos, aquellos, por ejemplo, que tienen tremenda riqueza. Pensamos en todo el tiempo que la gente dice, bueno, si no tengo suficiente dinero no voy a poder lograrlo, pero los que tienen gran riqueza tienen un temor de perder lo que ellos tienen. Y eso es algo que los conduce. La gente hace la pregunta, ¿cuándo es suficiente? Uno tiene tanto, ¿cuándo es suficiente? Hay una razón, no solamente es la avaricia, sino que ellos tienen el miedo de perder el control y la riqueza que ellos tienen por este hombre que no es regenerado, el perder o el temor de perder lo que ellos han adquirido. No hay paz. Yo someto la idea de que cualquier persona que no es salva, verdaderamente salva, vive constantemente en un estado de una falta de paz y por ello temor. Así es. Pero cuando uno es salvo, uno experimenta la paz de Dios porque uno está en paz con Dios a través de Jesucristo y uno no tiene que temer, uno no tiene que preocuparse. Hay comparación. Exacto, pero hay muchos cristianos que sí luchan con esto diariamente. Hay temor, mucho de ello es por pensamientos que entran a la mente por el enemigo y ellos creen en ello, desafortunadamente o
Simplemente tienen miedo durante este margen de tiempo. Por ejemplo, he estado yo hablando con muchos cristianos por los cambios y la incertidumbre. Viven bajo temor. Hay un temor que viene a causar sombra sobre su vida. Nosotros debemos tener temor de Jehová. No es tenerle miedo, sino temor, reconocimiento de su soberanía y respeto y admirable y cómo Él es de maravilloso. Ese es el temor, que es el principio de la sabiduría, el conocimiento y que viene a producir esta paz. Es difícil entender esto, pero volvemos al punto que se dijo, la muerte es la venida de que Dios ha escogido para traer una renovación y restauración a la humanidad. Cuando vemos la muerte hoy a través de aceptar a Jesucristo, somos bautizados en su muerte. En ese bautismo y muerte encontramos una separación del poder y el efecto del pecado, al punto donde podemos caminar en una vida nueva, pero también es una realidad con la muerte física. Nosotros frecuentemente vemos la muerte física para el creyente y nos hace daño, nos duele, porque amamos a aquellos que han muerto. Nosotros tenemos esas memorias, les amamos, y es difícil para nosotros verlos morir, pero en realidad lo que está sucediendo es algo realmente bello, porque ellos están entrando a la presencia de Dios para estar con su Señor para siempre. Ellos han sido renovados completamente. Lo que estaba mal en esa cuerpa, en esta vida física, fue sanado. Lo que causaba dolor en esta vida ha sido sanado emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Ellos están completamente sanos en la presencia de Cristo. El creyente no tiene que temer la muerte, porque la muerte es el proceso a través de cómo Dios renueva al creyente a su estado original, lo que siempre fueron diseñados a hacer. Harris, espero que lo que acabas de decir sea de consuelo. Hay mucha gente que está viendo que, y bueno, nos fijamos en las boletas del maratón, por ejemplo. Sí. Hay mucha gente que ha perdido a seres amados, esposos, esposas, marido, mujer, niños. Recientemente hay mucha gente que está lastimada, está está sin sus seres amados. Y lo que dijiste creo que es de gran ánimo, porque la esperanza que tenemos en Cristo es pronto y muy pronto. Si conocen al Señor, los verán otra vez. Y yo creo en mi corazón de que hay mucha gente que acaba de agarrar lo que tú acabas de decir, porque pronto y muy pronto vamos a estar todos allá adorando. Hay mucha gente que va rumbo a casa. Este no es mi hogar, donde vivimos hoy, no es donde yo voy a estar eternamente. Y en el cielo no hay tristeza, están emocionados, están esperando nuestra llegada y va a ser algo pronto. Alabado Dios. Amén, alabado Dios. ¿Cerraste con esto o yo? Yo lo hice. Bueno. El primer pecado de Adán tuvo gran importancia para la raza humana. Y eso realmente es algo increíble, ¿no? Eso es bastante grande. Hay aquí un énfasis sostenido sobre la única transgresión de un hombre y por eso el pecado, la condenación y la muerte vino sobre toda la humanidad. El pecado se identifica como la transgresión de Adán, la transgresión de uno. Una transgresión, la desobediencia de uno. Y no cabe duda de que la primera transgresión de Adán fue la intención. Por lo tanto, es la causa todo hombre peca. En Romanos 5:12 se refiere al pecado de todos y al pecado de Adán. No puede referirse a los pecados reales de todos los hombres, mucho menos a la depravación hereditaria con la que todos son afligidos, porque en Romanos 5:12 las cláusulas en cuestión claramente dice por qué la muerte se esparció a todos los hombres, y los versículos siguientes, la transgresión de un hombre, se dice que es la razón del reino universal de la muerte. Es el mismo pecado, o si el mismo pecado, Pablo no estuviese afirmando dos cosas con referencia al mismo tema en el mismo contexto. La única explicación de las dos formas de declaraciones es que todos pecaron en el pecado de Adán. La misma referencia se debe de extraer en 1 Corintios 15:22. En Adán todos murieron. Mueren. Si todos mueren en Adán es porque todos pecaron en Adán. Según las Escrituras, el tipo de solidaridad con Adán que explica la participación de todos en el pecado de Adán, es el tipo de solidaridad que Cristo sostiene con los que están unidos a Él. Como todos morimos en Adán, todos vivimos en Cristo. En Cristo hay una jefatura representativa.
Y esto es todo lo que es necesario para fundamentar la solidaridad en el pecado de Adán. Al decir que el pecado de Adán es impuesto a todos, es decir, que todos estuvieron envueltos en su pecado por razón de su liderazgo representativo. Asimismo, decir que la victoria de Cristo sobre el pecado es imputada a todos, es decir, que todos están involucrados, todos aquellos que creen en su victoria en el Calvario, resurrección y razón de su representante jefatura. La historia de la humanidad queda, por tanto, sometida bajo dos complejos: el pecado, condenación, y número dos, justificación de vida. El primero surge de nuestra unión con Adán, el segundo, nuestra unión con Cristo. Amén. Estas son las dos órbitas en las que vivimos y nos movemos. El gobierno de Dios de los hombres se dirige en términos de esas relaciones. Si no contamos con Adán, estamos excluidos de un correcto entendimiento de Cristo. ¿Qué significa esto? Significa que debemos de entender que en Amén. Adán todos morimos, pero en Cristo todos pueden vivir. Amén. Una vez más, la humanidad, y esta es la premisa, realmente es la primera revelación dada al hombre caído en rumbo a su redención, rumbo a su senda de redención, y eso es que ellos son pecadores. Tal vez ellos no pueden conectarse a Adán mentalmente reconociendo su pecado en ellos. Hay una diferencia en ambos. El hombre nace de bebé, nace en pecado. Correcto. Y la única manera que eso puede cambiar es cuando el hombre nace de nuevo. Correcto, así es. El hombre realmente nace en Adán. Y eso pone una sentencia de muerte sobre todos nosotros a menos de que nazcamos de nuevo. Bueno, lo que está diciendo usted entonces es que Adán es la cabeza federal de la raza humana y él le pasó el estatus del pecado a todo y cada persona, es lo que significa, ¿verdad? Bueno, voy a hacer una pregunta una vez más. ¿Por qué Dios creó a Adán en esa capacidad? Bueno, quería mencionar el hecho de que la primera revelación que Dios le trae al hombre caído como individuo es su conexión a Adán, aunque él no lo diría así, es el reconocimiento de que somos pecadores. Mi problema realmente es una necesidad de un Salvador. Pero Él le dio al hombre inmediatamente la habilidad de resolver el pecado que fue ese sacrificio, ¿no? Correcto, sí, pero el día de hoy Cristo ya fue ofrecido. Pero vuelvo a Adán siempre. Sí, ¿no? absolutamente. Bien, adelante. Y una vez más, ese es un reconocimiento de que algo se había perdido, porque ofrecer un sacrificio a Dios por el pecado si no se perdió nada. Y eso tenía que ser reconocido. Y por supuesto, el gran problema que vimos en Génesis 4 es que Caín vio que tenía una mejor ruta a Dios que el sacrificio y Dios lo rechazó, por lo menos el sacrificio que Dios quería, mientras que Abel se dirigió a Dios a su manera y todo fue un resultado del pecado. Si el sacrificio fue aceptado, entonces el hombre fue aceptado. Exactamente Si el correcto. sacrificio fue rechazado, como lo fue con Caín, entonces quien está ofreciendo el sacrificio es rechazado. Exacto. Así de importante es la cruz. Bueno, una vez más, es el único remedio, no es uno de varios Así es, así es. para el problema interno del Voy a pecado. hacer la pregunta. ¿La iglesia entiende eso?
Bueno, espero que la iglesia entienda eso para salvación, pero estamos alejándonos de las enseñanzas de la fe, lo básico del evangelio en general. La iglesia, que es la iglesia, lo entiende. Espero que esta sería la manera de poder responderlo. Porque uno no puede ser salvo si uno no entiende lo que uno acaba de decir, lo que usted acaba de decir. Bien, pero vamos a ver eso de una manera distinta, entonces. Si la iglesia entendiese que la cruz es la solución para el dilema de los hombres, entonces me parece a mí que predicaría la cruz. Para salvación sí, pero bueno, nosotros como, Bueno, yo no creo que predican bueno, eso por para eso es que salvación. lo dije hace un momento que creo que está, bueno, creo que es menos y menos. Si entendemos el verdadero significado de la cruz, lo predicaremos para la entrada a la relación, mantenimiento de relación, toda fuente de bendición, y así es como lo presentamos. Si realmente vemos el valor de lo que Cristo hizo, esa obra de redención Sí. que Él llevó a cabo, si la entendemos y si nuestra fe está en Él, encontraremos esto que es lo más hermoso, como un hombre que encuentra ese tesoro, Él lo toma, o esa perla de gran precio, la toma y la hace suya, la guarda, la cuida. Y da todo lo que tenía para conseguir. Exactamente. Entonces, si nosotros ponemos todos nuestros blanquillos o los huevos en una canasta, por decirlo así, mire, el entender o el aceptar lo que Cristo hizo en el Calvario no le quita preeminencia a Cristo. Es la única ruta disponible para poder hacer lo que Dios hizo. Así que fue Cristo quien murió en la cruz y no estamos tratando de levantar solo una viga o una execución o una muerte. Estamos levantando el acto de redención de Dios en Cristo para todos los Ujú. hombres. Y decimos que hay mucho más de lo que uno sabe. Pérez acaba de decir apropiadamente que el poder del pecado eh, eliminó el precio, el pago y la presencia del pecado en el futuro por la cruz. Este mundo no opera bien, y estoy hablando yo, no de la gente en él, sino el mundo mismo, la naturaleza. Ha sido tergiversada por lo que hizo Adán. Bueno, pero Miren, aún la naturaleza misma va a ser corregida a través de la cruz. mencionaste la edad del reino hace un momento. Y pensaríamos que un ambiente perfecto, ¿no? En un ambiente perfecto, y ese será un ambiente perfecto, donde no habrá pobreza, todavía habrá pecado en el mundo, y Correcto. esto lo comprueba así, ¿no? Pero al final de ese reino de 1000 años con Cristo, Satanás será suelto del abismo por un periodo de tiempo. Y una gran parte del mundo, cuánto no sabemos, pero la Biblia dice Así que como la es lo que arena del dicen. mar estará de acuerdo con Satanás. Correcto. Estamos hablando de que eso casi no se entiende. Bueno, una vez más, esto nos muestra, hermano Swagger, que el engaño del pecado, viene a nublar nuestros ojos, elimina el juicio apropiado, no podemos ver bien. Hablamos de la idea de que la salvación, bueno, yo estaba ciego, pero ahora puedo ver. Yo diría que estos son los individuos, por los cientos de millones, quienes van a servir a Dios porque son obligados a hacerlo. No van a poder romper la ley, Correcto, pero en su corazón no lo van a correcto. desear. Y en este proceso de la caída a ese momento en el tiempo es lo que Dios está cambiando, está filtrando a aquellos que no le quieran dar su corazón. Cuando todo esto termine, los únicos que amen a Dios de corazón quedarán de pie. Todo lo demás se eliminará y Exacto, todos los demás serán exacto. eliminados. Bien, pero ¿qué significa amar a Dios del corazón? Bueno, creo que, y por favor ayúdenme, hermanos, pero yo diría que antes de la salvación es una imposibilidad. Nosotros amamos a la gente por causa de una relación, y cuando vemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, por ejemplo, mi vida, el día en el que yo fui salvo, todo esto cambió, tanto como la noche de la mañana. Y Jesucristo era esa persona responsable, Él fue el que produjo el cambio. Para los que se le ha perdonado mucho, aman mucho. Cuando vemos qué es lo que se ha hecho por nosotros, hay un amor ahí que comienza, y si se nutre, usted tiene que nutrir ese amor y mantenerlo y cuidarlo.
su gratitud, su sentido de responsabilidad hacia este Cristo que le amó a usted y que se entregó por usted. Pero no es difícil, porque yo lo amo. Pero eso tiene que ser guardado, tiene que ser cuidado. Pero una vez más, Dicen. que los demás hablen también, pero Apocalipsis dice a la gente de Efesios que dejaron su primer amor, así que obviamente es uno Una de las mayores razones por las cuales las personas no viven para Dios es que les encanta su pecado. correcto. Les gusta su pecado. Odian el resultado del pecado, pero les gusta el hecho de lo que hacen. Bueno, yo creo que si no entendemos cómo vivir para Dios, hermano Swagger, cuando no encontramos la ayuda consistente del Espíritu Santo, eso detiene. Y la iglesia moderna no sabe. Me temo que es cierto. No Sí. saben. Hermano Swagger, la pregunta que usted hizo anteriormente con respecto a la iglesia, si predica la cruz o no, creo que tenemos que ver el concepto inicial de todo esto. Si yo doy la ecuación, el problema de 2 más 2, la solución que esto pide para satisfacer la ecuación es ¿qué? 4, porque 2 más 2 es 4. Es la respuesta al problema. Si yo le presento a usted otro problema, 3 más 2, no va a darle la misma solución. ¿Por qué presento esto? Porque la iglesia no está predicando ni está tratando más que nada con el pecado. Si usted no trata con Así el es, pecado, así no es. necesita a Jesucristo y el crucificado como Salvador y para redimirlo del pecado. Si usted trata con otro problema o identifica otro problema, puede presentar cualquier solución que usted quiere presentar. Así que si predicamos la palabra de Dios, necesitamos predicar que el hombre ha pecado y que continuamente queda destituido. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, y eso no sucede el día de hoy en la iglesia, porque no se predica la cruz. Todas las iglesias no están en esa categoría, ¿no? Pero más lo son todo el tiempo mientras pasan, ¿no? Como dijo el hermano A Larson. menos de que haya un mover de Dios, va a ser un lugar como, ¿quién era que me estaba diciendo el otro día? John o el doctor Watts. Watts me estaba diciendo que los metodistas se han dividido. Uno a tomar una dirección y pueden ahora ordenar a homosexuales y todo eso. Y la iglesia realmente está tomando esa dirección sin avivamiento, está tomando esa dirección cada vez más y más. Estamos perdiendo. Debe haber, miren, no necesitan tener al mejor orador en la faz de la tierra para predicar, pero sí necesitamos la unción del Espíritu Santo. Ese pecador debe ser redarguido. No pueden convencer a una persona de poder ser salva. Tienen que ser redarguidas, convencidos Así es, del pecado, así y el es. Espíritu Santo los dirigirá a Cristo. Y eso es lo que falta en la iglesia. Es lo que falta. Decimos eso detrás del púlpito, el mover y la operación del Espíritu Santo. Pero Él hará que todo sea hecho, todo sea corregido. Y si Sí. usted le entrega el corazón, lo hará. Usted puede hablar hasta que se le vaya el aire, pero si la unción no existe, no está ahí, no va a atraer al alma. Si usted se fija en Jonathan Edwards, en lo que puedo, de lo que puedo entender, él no era el predicador más exuberante. No, los alemanes, él tuvo un impacto tan grande que lo leyó. Sí, lo leía muy monótono, pero el Espíritu de Dios lo ungía, Sí. y había una convicción tan fuerte Poderosa que los unción. hombres corrían a los altares, literalmente sentían como que podían sentir las llamas ardientes del pecado y del infierno, y ellos decían, necesito salvación, necesito ser salvo. Eso es lo que Dios puede hacer. Así es. Pero Pero si si- nosotros no definimos el problema del pecado, como lo estás diciendo, si Sí. lo definimos como una enfermedad, lo definimos entonces... Bueno, uno tiene no que hay- tratar con eso. Exacto, entonces si lo define como pobreza o la necesidad de justicia social, No, racismo. entonces usted está tomando una dirección completamente opuesta y el problema no se va a Correcto. resolver. Usted hizo una pregunta, hermano Swagger. Voy a continuar con lo que dice el hermano Swagger. ¿Qué significa amar de corazón? Vemos que Dios estaba contristado de corazón por causa de la creación que él había hecho en Génesis 6. Esa palabra en el hebreo tiene un significado muy hermoso. Tenemos lamer y dabet en el alfabeto. Esas dos palabras raíz, de hecho, significan en autoridad o autoridad dentro de. Un hombre representa el callado y la casa. La autoridad dentro de es nuestro ser interno, pero hay algo que muy a menudo se pierde cuando lo traducimos. Esa palabra significa
que es la autoridad interna, pero basándose en la voluntad del individuo que tenga la autoridad de ejercerla. Así que cuando Dios nos ama, su objetivo es de que podamos tener su voluntad para que podamos tener los beneficios de todo lo que Él ha hecho para nosotros. En otras palabras, Él toma de lo suyo para dárnoslo. Finalmente, esa es la cruz. Cuando nosotros obedecemos y amamos a Dios, es un deseo y una voluntad de seguir su voluntad. Él nos dio al Espíritu Santo y Él dijo que lo haría, quitando el corazón de piedra y dándonos un corazón de carne para poder hacerlo. Hacerlo lo podemos hacer sin hacer aquello. Dios hizo posible amarlo, pero nosotros aún voluntariamente, ya que tenemos esta posición y la autoridad dentro de nosotros, tenemos el medio para poder amarle y cumplir la voluntad suya. ¿Qué tal todo lo que el hombre puede suplir a Dios? Es una mente dispuesta y un corazón obediente. Por eso yo fui muy apasionado un poco más de lo que tal vez debía haber sido en contra de la falsa doctrina de la que yo estaba hablando, porque en mi mente, en mi entendimiento, y tal vez es muy limitado, yo encontré que estos individuos, toleramos nosotros parte de su enseñanza incorrecta, cuando la realidad de todo esto es que algunos de estos que son considerados como eruditos o metodólogos o grandes predicadores no aman a Dios, no aman al Dios que yo conozco, porque si así fuera, ellos quisieran su voluntad hecha para el pueblo. Nosotros queremos llevar a ese hombre que nos amó para que ellos puedan tener esa unión maravillosa y esa relación, y lo pueden adquirir a través de la cruz. Lo pueden hacer nada más ahí. John, yo no quiero ser culpable de juzgar el corazón de un hombre. Eso es un poco... Por eso que no lo he hecho, no quiero hacerlo. No queremos hacerlo, correcto. Nosotros no estamos equipados para hacerlo. No, nadie puede juzgar el corazón de alguien o el motivo. Tenemos que dejar eso con Dios. Correcto. Pero ahí es donde comienza el problema, en el corazón. Correcto, sí, del hombre. Dave, vamos a leer un poco acá. Permítame leer la primera oración. El pecado no consiste en un acto de transgresión nada más. Cuando uno está hablando del acto del pecado, es lo que la mayoría de la iglesia está hablando. No estamos llegando al corazón del problema. Porque el problema es el corazón, es de lo que estamos hablando. Así es. Al hombre le gusta el pecado. Realmente el hombre le agrada el pecado, no le gusta el efecto del pecado, porque el pecado siempre termina con algún tipo de esclavitud, y no les gusta eso. Pero ellos no les desagrada lo suficiente como para abandonarlo, ¿no? Y no pueden realmente, no pueden. Puede ser convencido de ello, tiene que haber esa convicción del pecado. Pero miren, van a tener que ayudarme con esto. Se me olvida quién dijo usted que dijo esto. Pero una de las analogías más grandes de la salvación y de las explicaciones que yo he escuchado es que realmente es así de simple. Usted entrega al pecador y él entrega al Salvador. Y eso es salvación. Exacto. Nosotros nos presentamos como pecadores y Él se presenta como el sacrificio perfecto, Jesucristo. Así es. Y el pecador es salvo, alabado Dios. Así es. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. No tenemos el tiempo para continuar desglosando este tema el día de hoy, pero yo le pido a todos ustedes que por favor le cuenten a otros e inviten a sintonizar la cadena. Yo creo que será de la mejor música en el mundo que ellos escucharán, que sentirán la presencia de Dios y el Espíritu de Dios, y yo creo que es de la mejor enseñanza en el mundo, excluyéndome a mí, debo de decir, no incluyéndome a mí, pero excluyéndome a mí. Pero estos hermanos acá realmente son eruditos, cada uno de ellos. Respuesta equivocada, no lo creo. Sí, este hermano que está aquí es el erudito, nosotros no. Yo no voy a permitir que usted lo diga así. Él tiene problemas, pero ténganle paciencia, por favor. No es un problema para mí. Gracias por su enseñanza. Bueno, traté de cuidarte, traté de cuidarte. Siento el amor suyo.